Hoy quiero hablarles de un tema muy especial, que es el misterio de la Santa Cena. Siempre participamos de la Santa Cena, pero hoy quisiera profundizar un poquito de lo que se trata este tema. Una vida con propósito, con el pastor Haroldo Siliesa. Un mensaje inspirado por Dios que te llevará de victoria en victoria a descubrir el propósito de tu vida. Está escribiendo Pablo esto y él está diciendo esto. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y vamos a parar ahí. Quiero que noten algo. Aquí Pablo dice que él no lo recibió de los apóstoles, que él no lo recibió de un centro teológico, que él no lo recibió de alguien que se lo había enseñado, sino lo que está diciendo Pablo aquí, que él recibió del Señor. No lo recibió de ningún hombre, lo recibió del Señor. Yo quiero que ponga atención, claramente está que a Pablo no se lo enseñó ningún hombre. A Pablo se lo enseñó el Señor. Y sigue diciendo en el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Qué dio? ¿Qué hizo con el pan? Y dio gracias. Quiero que vayan poniéndole ojo a eso. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis del pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y hasta allí usualmente todos conocemos. Hasta ese punto todos entendemos y participamos de la Santa Cena. Hasta ahí tenemos bien los términos de la Santa Cena, pero yo quiero ahora profundizar un poquito más sobre lo que es la Santa Cena. La Santa Cena no es una ceremonia. De ninguna manera no es una ceremonia cuando participamos de la Santa Cena. Es una herramienta de poder para poder bendecirnos. ¿Qué es la Santa Cena? Una herramienta que nos sirve para bendecirnos. El domingo pasado estábamos hablando de la importancia que es la bendición. Cuando tú hablas bendición, somos presos de nuestros dichos. De la abundancia del corazón habla la boca. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Del buen tesoro del corazón habla el hombre. Y así podría yo decirles muchas cosas. Pero el domingo pasado hablamos de profetizar bendición. Y hoy una de las herramientas para ser bendecidos es la Santa Cena. Así que es una herramienta poderosa para decirnos, bendecirnos. Y es una herramienta poderosa que nos da vida cuando nosotros participamos de ella. El primer punto: Jesús hace algo, y quiero que me ponga atención, hace algo que sacude a todas aquellas personas de que tenían una mente religiosa, de que tenían un dogma, de que tenían una cultura distinta, y viene y rompe un patrón y hace algo distinto. Y Juan tiene una revelación de Jesús. Cuando Juan lo ve entrando, caminando, va Jesús directo al Jordán, y lo primero que dice: Jesús, Él es el Cordero que quita todo el pecado del mundo. Juan tiene una revelación que nadie se la había dado tampoco. Pero cuando ve a aquel hombre que viene caminando, sucede algo que sacude a Juan. Y a pesar de que era su primo, Él es el que va a quitar el pecado del mundo.
Y note aquí lo que Juan no dice, porque él no dice es el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios, es el Mesías. Él no dijo eso. Él simplemente dijo, Él es el Cordero que va a quitar el pecado del mundo. Hasta ese punto Juan no entendía algunas cosas. Y dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo ve como un cordero puro y sin defecto. Eso era lo que tenía claro Juan el Bautista. Jesús llegó a la orilla del Jordán para bautizarse. Y lo que sucede ahí, que era para el perdón del pecado de toda la humanidad. Sin embargo, Jesús no había cometido ningún pecado y no había cometido absolutamente nada en contra del cielo y de su Padre, de Dios, de nada. Él era un cordero, como lo describe Juan. Pero él se para en la orilla y es bautizado por el profeta Juan. Y viene simplemente para una cosa: para el perdón de pecados. Simplemente para eso. Es algo sobrenatural porque es el cordero que quita todo pecado de cualquier persona que cuando viene ahí. Yo quiero que me estés siguiendo, porque todo lleva un hilito, y si te pierdes algo, ya no vas a entender lo que el Señor quiere hablar hoy. Entonces Juan sabía que no era el Hijo de Dios. Juan no sabía que él era el Mesías. Él solo sabía una cosa: él sabía que era el corderito que iba a quitar el pecado del mundo, de aquel pecado que hoy en día nos ha quitado. Y entonces empezaron a decir, no entendemos lo que está diciendo él. ¿Cómo es que es el cordero que quita el pecado del mundo? Es el Cordero de Dios. Pero eso no fue todo, porque Juan 6:53, miren lo que dice. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pregunto, ¿qué era lo que Jesús estaba diciendo? ¿Ah? ¿Jesús estaba hablando de canibalismo? ¿Jesús estaba hablando de un acto sangriento? ¿Jesús estaba hablando de algo antiguo que se practicaba en el pasado? ¿Jesús estaba hablando de una tradición judía? ¿Qué era lo que Jesús quería decir cuando decía: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros? Obviamente nadie se acordó de Jesús cuando se presentó en el Jordán. Obviaron el pasaje y no se recordaron quién era. Cuando él dice que si no comieren y no bebiesen de su sangre, no tendrán vida. Pero él se presentó como el que quita el pecado del mundo. Y ahora está con los discípulos y les dice: si no comen de mi carne, si no participan del vino que va a ser mi sangre, no van a tener vida. Y en ese momento, cuando Jesús les dice eso, no entendían absolutamente nada los discípulos. ¿Qué estás diciendo, Jesús? Y muchos se apartaron de él. Y todavía le dice: ¿aún ustedes quieren irse? No entendían. Porque les voy a decir una cosa: las ceremonias no dan vida, las doctrinas no dan vida, pero Jesús sí da vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Es el único que te da vida, y vida en abundancia. Ese es nuestro Jesús. Pero pone una condición. Jesús pone una condición, y ponga atención porque esto es muy serio. Dice, y vamos a resaltar a Jesús con negritas lo que él está diciendo: si no comen de mi carne y no beben de mi sangre, vosotros no tendréis vida. Ojo con esto.
Pastor, quiere decir que si yo no participo de la Santa Cena, correcto, no tendré vida. Estás en lo cierto, mi querido chaparrón. Así es. Porque eso es lo importante de participar de la Pascua, de la Cena del Señor. Porque aunque no lo entendamos, siempre he dicho que es un seguro. Y luego sigue diciendo en el versículo, en el libro siempre 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Es un requisito para entrar al cielo también? Sí. Porque mi corazón se entristece cuando ve que a veces las personas no se levantan y no quieren participar de la Santa Cena. Porque ¿sabes qué? La iglesia es para rescatar almas. La iglesia es para arrancarlas de la maldad del diablo y puedan tener acceso a la vida eterna. Y sigue diciendo en el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Se dan cuenta de la importancia de la Santa Cena? El que come de mi carne y bebe de mi carne, él está en mí, yo en él. Es una unión. Hoy me decía una hermana, pastor, quiero que oremos, porque el Señor me decía que este año va a ser el año de la unidad para nuestra iglesia. A primera hora llegó allá a la oficina y me dijo, quiero que me ayude a orar, porque este año es el año que la iglesia va a estar más unida. Vamos a seguir orando y le invito a que siga orando, porque esta palabra en nuestra casa pueda darse. Así que yo no sé si me están entendiendo hasta acá, pero algo Dios va a hacer en tu vida. Este día Dios va a traer una revelación a tu vida. El poder de este mensaje es para que lo pueda entender un católico, lo pueda entender un evangélico y lo pueda entender cualquier persona que pudiera estar viendo este programa el día de hoy. Es tan sencillo lo que estamos explicando que cualquier niño lo puede entender. Y a veces trato de hacer los mensajes tan sencillos, y recuerdo una vez que un niño me dijo, pastor, me gustó cómo predicó. Cuando vi yo al niño dije, puchas, quedé pensando, si un niño me logra entender, no digamos cualquier persona puede entender un mensaje tan sencillo. Jesús predicaba con parábolas, 47 parábolas, historias que él contaba para dar un mensaje. Las parábolas todas se las inventaba Jesús, pero era para dar a entender algo. Predicaba tan sencillo que cualquiera le podía entender, y siempre que estaban los niños, dejad venir los niños a mí. Y yo me imagino que los abrazaba, los besaba. ¿Y qué creen que hacía cuando tenía el montón de patojos? Les contaba una historia. Amén. Así que Jesús puede darte estabilidad este día. En tu vida quizá hayas estado como el barco naufragando en alta mar, sin rumbo, sin velas, simplemente a donde la marea te pueda llevar. Pero este día Dios puede darte un rumbo. Este día Dios puede darte un norte. Este día Dios puede darte un GPS para que puedas caminar conforme a los propósitos de Dios. Y mientras que estoy yo hablando este mensaje, alguno de ustedes puede ser sano. Alguna persona que pueda estar viendo y esté conectada puede recibir una sanidad. Si logras entender el poder que tiene la Santa Cena. Después de que anuncia esto, Pedro se le acerca y le dice, Jesús, dura palabra es esta. Dura palabra es esta. Dice que en el mismo capítulo 6, que en el contexto muchos dejaron de seguir a Jesús. Muchos se apartaron de Jesús porque no entendían la revelación que Jesús estaba dándoles a entender de lo importante que era participar de la Pascua y de la cena del Señor. ¿Qué crees que pudieron decir?
¿qué clase de loco es este al que vamos a seguir? Es un caníbal. Quiere que ahora lo vamos a seguir y entre sus locuras quiere que nos lo comamos, porque no sabían lo que él estaba queriendo darles a entender. ¿Será que quiere que le mordamos un brazo? ¿O le arranquemos la oreja de una mordida? ¿Qué clase de cosas está diciendo este Jesús? ¿Por qué ataca nuestra religión? Y cuando uno ataca una religión, siempre hay una división. Siempre uno ve al otro algo feo. Y ahora Pedro le dice: Jesús, estamos evaluando seguirte o no seguirte, porque lo que tú estás poniéndonos en la mesa, no mucho lo entendemos. Y Jesús se enoja y le dice: si ustedes quieren también, váyanse. Si ustedes no quieren entender lo que yo quiero darles hoy y enseñarles, pueden irse. Yo no necesito de ustedes. Ustedes necesitan de mí. Tampoco entendían eso. ¿Cómo es que Él está diciendo que no necesita de nosotros si solo tiene 12? Hasta ese punto no entendían ellos lo que Él les estaba dando a entender. Y pues se quedaron al final, y un día antes Jesús es llevado preso en el Getsemaní, es capturado. Y no se olvide que en ese tiempo era celebrada la Pascua. Y entonces ellos se sientan y empiezan a evaluar y a poner la fiesta de las Pascuas. Jesús los manda a preparar un lugar, y era la última cena que él iba a estar con sus queridos amigos, sus discípulos, sus hermanos. Y Mateo 26:26, oiga lo que dice: y mientras comían en la fecha de las Pascuas, en la fiesta de las Pascuas, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto no es un pan, esto es mi cuerpo. Y otra vez los agarra en baile. ¿Qué cambió? Ahora, ¿alguien recuerda aquel niño que un día llevaba unos panes y unos peces y se los dio a Felipe, y que cargaban solo 200 denarios para alimentar a aquella multitud de personas? La Biblia habla de 5,000 hombres, pero el que llevaba la cuenta quizá no la puso bien, porque cada hombre tenía una mujer. Serían 10,000. Y en aquel tiempo era una bendición tener hijos. Podían tener 10 hijos. Les encantaba tener un equipo de fútbol. Montón de hijos. Imagínense ustedes, 10 hijos. Es un montón. Pero dejemos a los hijos. Eran 10,000 y solo habían unos panes y unos peces. ¿Qué iban a hacer con eso? Esos pececillos y esos panes. Él viene y los levanta. ¿Y qué hace con esos panes? Los bendice. Él ora al cielo a su Padre y los bendice. Así que hay un poder enorme cuando Jesús bendice a alguien. Hay un poder enorme cuando Jesús bendice algo. Cuando Jesús bendice, hay un poder enorme que se desata. Por eso me encanta la bendición. Yo siempre le digo al Señor, y hago la oración de Javes: Señor, si me bendijeres, si ensancharas mi territorio, y si me alejaras del mal. Es una oración tan sencilla pero tan poderosa, porque dice que Jesús escuchó y le cambió toda la vida. Lo hizo el hombre más connotable y rico de aquel tiempo. Pero Dios lo bendijo. Cuando Jesús bendice los panes y los peces, se multiplican enormemente. ¿Y dónde se multiplicaron?
en las manos de los discípulos. Él oró, trajo las cestas, se los dio y empezó algo sobrenatural. Cuando Jesús bendice, algo pasa en tu vida. Jesús bendice el pan y ahora el pan es su cuerpo. Quiero que me ponga atención. Ahora lo que vamos a comer es su cuerpo, relacionando todo. Cuando Jesús bendice el pan, cuando Jesús bendice los peces, se multiplican. Ahora el pan es Él. Ahora lo que vas a comer es Él. ¿Qué estoy dando a entender? Que ahora el pan que vamos a comer es santificado. Y el pan es Jesús. Y si estás comiendo el pan, eres bendecido. ¿Me están siguiendo hasta acá? El pan ya no es pan. El vino ya no es vino. Porque algo está pasando y algo está transformando lo que era pan. Lo que antes le llamabas pan ya no es pan. Lo que tú le estabas llamando vino, ahora ya no es vino. Porque algo está pasando. Hay una bendición que tú vas a ingerir el día de hoy. ¿Por causa de qué? De la bendición. Por causa de la bendición. ¿Y qué se llama eso? Se llama santificación. Santificación. Cuando tú bendices algo, lo santificas. He ido a orar por casas que me decían: mire, pastor, quiero que venga a orar por la nueva casa que Dios me dio. Quiero que vaya a orar por el negocio que Dios me dio. Quiero que vaya a orar por mi carro que Dios me dio. Quiero que ore por la nueva relación que Dios me dio. Es más, cuando casamos, hemos bendecido, hemos santificado los matrimonios. ¿Tú sufriste algún día? Sí, yo también. Pero cuando recibimos a Jesús de todo corazón, de modo que todo aquel que esté en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Y eso ocurrió, ¿sabes por qué? Porque Jesús te bendijo. Fácil, sencillo. Prediqué quizá algún mes y el tema se llamaba Así de fácil. ¿Se recuerdan? Así de fácil. Así que tú dejaste de ser lo que eras antes porque Dios te bendijo. Ahora es alguien totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es el asunto, pastor? Sí, ahora tendríamos que ir a otra parte del mensaje. Ojo con lo que te voy a decir. En 1 Corintios siempre 11, ahora me voy al 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Pastor, ¿y ahora por qué Pablo dice eso? Porque primero nos pinta todo bonito y ahora nos está regañando. Nos está diciendo que es un seguro de vida para 30 días. Nos explica todo lo que Jesús quería decir. Pero ahora mire lo que dice el verso 17 de Corintios 11. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os consagréis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué tiene que haber? Disensiones para ser aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ahora Pablo les está diciendo esto es un bochinche. Porque cuando ustedes lo están haciendo, no lo están haciendo como debe de ser. Y entonces los está regañando y les dice: porque al comer cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. La iglesia tiene 9 dones. La iglesia sobresale. La iglesia de Corinto era una iglesia muy especial.
Pero unos se sentaban con papalinas y ya no se querían levantar de la mesa, y otros oían rancheras y no se querían levantar de la mesa, y los regaña porque no le estaban dando la pauta a la cena que era manifiesto ese día, y entonces los regaña. Está claro hasta aquí por qué nosotros tenemos que tomarla dignamente, con reverencia. Dice así: lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. Que la noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos el pan, y como lo hizo en aquella ocasión de la multiplicación de los panes y los peces, lo bendijo. Hoy nosotros bendecimos este pan. Así que dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: este es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Quiero que comamos y participemos del pan. Recuerda que cada mordida que tú le das al pan, ya no es el pan, es el cuerpo de Cristo. Y cada vez que ingieras y tragas este bocado de pan, bendición está entrando a tu cuerpo. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa, mis queridos hermanos, mis queridos discípulos, de vino es mi sangre, y con ella Dios hace un nuevo compromiso con cada uno de ustedes. Hace un nuevo pacto, renueva los pactos. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes comen de este pan o beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Bebamos de la copa. Este vino ya no es vino, es la sangre del Señor Jesucristo. Hoy estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Hoy gozamos de la bendición de un año nuevo. El año pasado no fue sencillo, pero el Dios que nos libró de la peste del año pasado nos seguirá librando. Lo que pueda venir, que no sabemos. Tú y yo no sabemos, no entendemos el futuro. Y si lo entendiéramos, creo que si Dios nos diera esa revelación, causaría un pánico, un dolor, yo no sé qué. Por eso nos dice que nosotros vivamos cada día, como si fuera el último, pero no con temor, llenos de gozo, llenos de amor, llenos de paz. Que cada día que traiga su afán podamos decir en la noche: Señor, gracias, porque puedo dormir en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces ¿qué? Me haces vivir. ¿Cómo sé yo que tú puedes dormir en paz? Cuando te levantas en la mañana y abres los ojos y empiezas a vivir bien. Entonces yo podré saber que vas a dormir en paz, porque has aprendido a vivir totalmente diferente. Queremos orar por ti, ahí donde estás, Señor Jesús. Esa bendición que llegue a través de estos medios y que pueda bendecirte también a ti. Y si puedes hacer esta oración conmigo: Señor Jesús, hoy conocí la verdadera revelación de la Santa Cena. Pongo a los pies mis pecados. Ponme un corazón de carne y quita ese corazón de piedra. Si has hecho esa pequeña oración, sabemos que has nacido de nuevo.
Han aparecido los teléfonos, puedes comunicarte, queremos conocer de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga y una bendecida semana. Una vida con propósito, con el pastor Haroldo Siliesa.